Bueno, hola a todos. Vamos ahora en este vídeo a hacer una pequeña corrección de preguntas oficiales del Estatuto de Autonomía de Galicia. Y bueno, como siempre, vamos viendo y aprovechamos para comentar todo lo que salga a colación. Vale, esta es la primera pregunta interesante, que además nos habla un poco de los diferentes poderes que hay en la comunidad autónoma, y nos dice, según el artículo 37 del Estatuto, ¿qué órgano es el que ejerce la función ejecutiva de la comunidad autónoma de Galicia? Vale, ahí en el artículo 37 nos hablan de quién ejerce la potestad legislativa, que eso es el Parlamento, y nos hablan de quién ejerce la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Esas dos últimas funciones, potestad reglamentaria y función ejecutiva, le corresponden a la Xunta. Vale, ojo, a la Xunta como tal, ¿eh? No al presidente de la Xunta, sino a la Xunta. Vale, y aquí, pequeño inciso, que yo creo que como de conocimiento general no está de más, es verdad que en el Estatuto de Autonomía nos hablan en muchas ocasiones de la Xunta, pero no hay que entender la Xunta como toda la estructura de la administración, sino que esas referencias que el Estatuto hace a la Xunta hay que entenderlas hechas a lo que es el Consello de la Xunta, ¿vale? Que es como el Consejo de Ministros, pero para Galicia, o sea, el órgano colegiado de gobierno que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Entonces, la potestad reglamentaria la ejerce la Xunta, entendida como Consejo de la Xunta, y la función ejecutiva también la va a ejercer la Xunta, entendida como Consejo de la Xunta. Y sin embargo, la potestad legislativa, la capacidad para aprobar las leyes, le corresponde al Parlamento. Vale, os digo esto porque en esta pregunta en concreto preguntan sobre la función ejecutiva, pero podrían hacer perfectamente la pregunta haciendo referencia a la potestad reglamentaria, también sería la Xunta, o la podrían hacer respecto a la potestad legislativa, en cuyo caso sería el Parlamento. Vale, esa interesante. Y ahí lo que os comentaba de los poderes al final, pues que esto a lo mejor suena de cultura general, hay tres poderes, el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Poder legislativo siempre va a ser el Parlamento o las Cortes Generales en el Estado, el ejecutivo va a ser siempre el Gobierno, o el Consejo de Ministros, o aquí en Galicia el Consejo de la Junta, y el poder judicial, pues eso, los jueces y los tribunales. Vale, entonces nada, ante esta pregunta, la correcta B de Barcelona, función ejecutiva, la Junta, también potestad reglamentaria, y si nos preguntaran por la potestad legislativa, contestaríamos el Parlamento. Vale, así que 2, B de Barcelona. Vale, luego, nada, tenemos de Constitución que ya vimos aquí, luego esta del Estatuto de Autonomía. Vale, este interesante, porque es el Estatuto de Autonomía de Galicia, es así, y todos los Estatutos de Autonomía. Los Estatutos de Autonomía, por definición, porque así lo establece la Constitución, siempre va a tener la forma de ley orgánica. Vale, eso lo de las leyes orgánicas es un tipo especial de ley que bueno, se utiliza para aprobar determinadas materias, y entre otras cosas, todo lo que sean estatutos de autonomía hay que aprobarlos a través de ley orgánica. Vale, es una ley, digamos, un poquito más importante que las leyes normales. Bueno, hay mucha disputa doctrinal sobre cuáles son mejores. No vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, es un tipo especial de ley y lo dicho, todos los estatutos de autonomía, por definición, porque así lo establece la Constitución, tienen que ser aprobados por ley orgánica. De hecho, si veis el título del Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica. Es ley orgánica, no sé qué, no sé cuánto, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Vale, así que 2, B de Barcelona, el estatuto se aprueba a través de una ley orgánica, como todos los estatutos de autonomía. Vale, luego, la siguiente, ojo con la siguiente, esta está guay, ¿eh? Esta es una pregunta de fijarse, y aquí aprovecho para daros consejo, me tomo estas libertades, consejo, obviamente, para las preguntas que tengáis de leyes, pero para todas las preguntas que podáis tener, que parece una tontería, pero es yo creo de los consejos más importantes que se le pueden dar a cualquier persona que vaya a un examen de oposición, que es fijarse bien. Es fundamental fijarse bien, y esto os lo digo en base a mi experiencia, de miles de alumnos que he tenido ya, de los alumnos, es súper habitual que la gente, cuando llega a casa y corrige el examen con la plantilla, es lo más habitual del mundo que se den cuenta de que han fallado 2, 3 o a lo mejor hasta 4 preguntas, no por no saberlas, sino por no fijarse bien. Entonces, consejo básico, fijaros bien. Fijaros bien en lo que os están preguntando, si tenéis que contestar la correcta, la incorrecta, la que es, la que no es, y luego, por supuesto, por supuesto también, fijaros bien en todas las palabras que pongan las diferentes opciones, ¿vale? Porque hay muchas veces que el cerebro tiene como una tendencia a leer lo que quiere y no lo que pone en realidad. Entonces, bueno, esa tendencia como a completar. Entonces, para evitar esos problemas es fundamental fijarse bien, ¿vale? Es básico, parece una tontería, pero de verdad que es de las cosas más importantes para hacer bien un examen de oposición. Y esta pregunta es que es como muestra un botón, porque esta lo lees y todo te suena muy similar. Vale, aquí nos preguntan primero sobre la afirmación correcta, tenemos que contestar la que está bien. Y todas son frases que suenan más o menos. Di tú que hay dos, o sea, son como dos y dos, que luego te das cuenta de que son más o menos similares, las relees y te das cuenta de que tienen pequeños matices, pero en un primer momento parece todo igual. Vale, aquí la que es correcta es la A. Vale, no, es como es la bandera de Galicia. Es blanca, con una banda diagonal azul que la atraviesa del ángulo superior izquierdo al inferior derecho. Vale, y aquí aprovecho para deciros, y esto lo enfatizo mucho en las clases, que este es el típico artículo que viene en el Estatuto de Autonomía y que la gente lo suele pasar por alto. Dice, bajo de la bandera, sabemos todos cómo es la bandera. Coño, sí, sabemos todos cómo es la bandera. Sabemos que es blanca con la raya hasta que la cruzan azul. Pero a lo mejor, si no te fijas bien, no te das cuenta que cruza desde el superior izquierdo al inferior derecho.
Y esto cualquier persona que tenga un mínimo principio de dislexia, a lo mejor el día, y que hay mucha más gente a la que parece, a lo mejor el día del examen intentas pensar cómo es la bandera y te confundes. Por lo tanto, tenedlo en mente, la bandera está claro que es blanca con la raya diagonal azul, pero fijaros que cruza desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho. Y es que de hecho, fijaros que están muy zorros, la verdad, los del tribunal, porque en la opción C te ponen lo mismo, pero cambiándote cómo cruza la bandera, o sea, cómo cruza la franja en diagonal. Te dicen es blanca con la banda diagonal azul, pero que va del superior derecho, perdón, al inferior izquierdo. Claro, esta es la típica pregunta, que el día del examen, si no te has fijado en el detalle, es perfectamente posible que se falle. Vale, y sería, joder, muy triste, con perdón, fallar la pregunta de la bandera. Vale, entonces lo dicho, es blanca, con la franja azul, y cruza del superior izquierdo al inferior derecho. Y luego también interesantes las que tenemos en las letras B y D, porque en ambas nos hablan de los requisitos para tener la condición política de gallego, ambas están mal. Hay una nota común entre ambas, que es incorrecta en las dos, que nos dicen, gozan de la condición política de gallegos, los ciudadanos gallegos, fijaros que tanto en la B como en la D nos dicen lo mismo, ciudadanos gallegos, y eso ya convierte ambas opciones en incorrectas, porque lo que dice el Estatuto de Autonomía es que gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles. Vale, o sea que esta referencia a gallegos y esta otra que tenemos aquí, ambas incorrectas, por lo tanto ya habrías que descartarlas. Pero es que luego además nos dicen en la opción B que de acuerdo con las leyes generales del Estado tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Galicia. Eso sí que es correcto. Pero luego en la D nos dicen lo mismo, ciudadanos gallegos, que está mal, porque como os digo tienen que ser ciudadanos españoles, y luego además te meten la coletilla también incorrecta, porque te dicen que de acuerdo con las leyes generales del Estado tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios del Estado. Que quizás está por lógica ya te das cuenta. Joder, a ver, para ser gallego tienes que vivir en Galicia. Si vives en Madrid, pues lo siento, pero eres madrileño. Pero bueno, quizá por lógica se podría llegar a sacar. Pero fijaros, el detallito, que son ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en algún municipio de Galicia. ¿Vale? Ese es el requisito para tener esa condición política de gallego. Y lo dicho, al final todas las opciones más o menos parecidas, todo más o menos puede parecer correcto, pero por esos pequeños detallitos, al final la única que está bien del todo es la A. Vale, sé que nada, esta pregunta es súper interesante para repasar otros conceptos. Vale, luego nada, de la Constitución que ya vimos en otros vídeos, sin más. Vale, bueno, aprovecho esta que tenemos aquí, que la vimos yo creo que fue en el primer vídeo que os hice. Aprovechamos esta de aquí, la de los artículos de la Constitución, ya sabéis, los 169, ya lo comentamos en su momento, pero viendo que os pueden hacer preguntas un poco del tipo de la estructura de la Constitución, también está bien que sepáis el número de títulos que tiene la Constitución. Y ojo con esa, que también os pueden hacer una pregunta bastante a pillar, porque títulos... Porque títulos, digamos, cómo se reparte por materias la Constitución, ¿no? Pues como pueden ser los capítulos de un libro, pues son los títulos en las leyes. Vale, lo que son títulos la Constitución tiene 11. Vale, son 11 títulos. Pero ¿qué pasa? Que uno es el título preliminar y luego 10 son numerados. O sea, empieza el título preliminar y luego título primero, título segundo, título tercero y así está el 10. Entonces, ahí depende un poco cómo se haga la pregunta, y viendo que hay tribunales así un poquito puñeteros de los vuestros, pues habrá que estar atentos. Depende un poco cómo os formulen la pregunta, la respuesta va a ser una u otra. Porque si os preguntan cuántos títulos en general tiene, eso van a ser 11. Sin embargo, si os preguntan cuántos títulos numerados tiene, de eso solamente van a ser 10. Vale, entonces si os hacen alguna pregunta de los títulos, sabed eso. Ser son 11, 1 preliminar y 10 numerados. Fijaros bien en qué os pregunte. Vale, aprovechamos y lo repasamos. Luego la 10 de las funciones del Parlamento. Vale, esto bueno, lo comentamos ahora a raíz de la primera pregunta, que el Parlamento, la función principal es la de ejercer la potestad legislativa, o sea, aprobar las leyes, lo primordial que hace el Parlamento, pero luego tiene otras muchas funciones que se recogen efectivamente en el artículo 10. Vale, de las que tenemos aquí, de las que se recogen aquí, la única que le corresponde al Parlamento es la B de Barcelona, controlar la acción ejecutiva de la Xunta. Vale, que yo creo que esta sí que más o menos, a lo mejor de cultura general, un poco de lo que vemos en los telediarios, en la prensa y tal, podríamos llegar a darnos cuenta. Porque quizá no por Galicia, que es verdad que los temas de Galicia tampoco son de tanta actualidad mediática, pero si buscamos las analogías con el Estado, yo creo que es más o menos sabido que en el Congreso controlan la acción del gobierno. Claro, joder, ya sabéis, ahí a Pedro Sánchez o el ministro de turno y va allí y da cuentas ante el Congreso, da cuentas ante el Parlamento estatal. Por lo tanto, yo creo que es más o menos sabido de cultura general que desde el Parlamento se controla la acción del gobierno. Y efectivamente ocurre a nivel estatal, Pedro Sánchez va al Congreso y da cuentas allí, rinde cuentas, y lo mismo ocurre en Galicia.
el Parlamento de Galicia, controla la acción ejecutiva, de la Xunta de Galicia. Bueno, o sea que yo creo que es más o menos igual por analogías con lo que sabemos del Estado de Cultura General, la podríamos llegar a sacar. Pero luego también interesante, porque en el estatuto nos cuentan, es verdad, nos cuentan las funciones del Parlamento, pero también nos cuentan las funciones de la Xunta. Y dos de las funciones que tenemos por aquí, pues un poquito en esa línea, las podríamos encontrar también en el estatuto. Por ejemplo, lo de elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma, esa es una competencia que le corresponde a la Xunta. ¿Vale? Elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma lo hace la Xunta. Ojo con esta, que esta es quizá la más interesante y la que más nos vale para repasar, porque lo que es la Xunta de Galicia, como el gobierno, digamos, elabora los presupuestos, pero luego quien los aprueba es el Parlamento. ¿Vale? Quien elabora, digamos, hace el proyecto de ley de presupuestos que se llama, lo hace la Xunta. Luego la Xunta remite ese proyecto de ley al Parlamento y el Parlamento lo aprueba. Entonces, si veis alguna pregunta relativa a los presupuestos, y ambas son cosas que vienen en el estatuto y por lo tanto os las podrían preguntar, si veis alguna pregunta respecto a los presupuestos, fijaros qué os están preguntando. Si os preguntan quién los elabora, sería la Xunta. Si os preguntan quién los aprueba, sería el Parlamento. Vale, porque ahí podéis pensar un poco, por facilitar la memorización, que al final los presupuestos no dejan de ser una ley y os estoy comentando que al final quien aprueba las leyes es el Parlamento, por lo tanto, pues parece lógico que la ley de presupuestos también la apruebe el Parlamento. Entonces lo he dicho, la elaboración de los presupuestos le corresponde a la Xunta y la aprobación de los mismos, como es una ley, le corresponde al Parlamento. Vale, así que nada, esa un poquito de repaso de esos dos conceptos. Vale, luego, bueno, me da tiempo a meter alguna más que voy bien de tiempo. Nada, estas de la Constitución vistas. Vale, y luego la quinta. Y yo creo que esta la quinta también pregunta chula. Nos hacen una pregunta en concreto sobre el artículo 15, pero nos da para repasar otros múltiples conceptos. Aquí nos preguntan por un mero formalismo, que dicen, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto, el presidente de la Xunta es nombrado por... Vale, es nombrado por el rey. ¿Vale? ¿Quién lo nombra? Es un mero formalismo, porque simplemente es nada, firma una movida, no sin más, lo nombra el rey. Pero ojo, ya vimos en otros vídeos que esto es una monarquía parlamentaria, que al final el rey hace labores básicamente simbólicas. Claro, el rey lo nombra, pero no lo elige. El procedimiento para elegir al presidente es algo súper preguntable, y además incluso está interesante de cultura general, aprovecho 2 minutos para comentároslo. El procedimiento para elegir al presidente de la Xunta, primero, hay un matiz que es diferente entre lo que tenemos en Galicia y lo que hay en el Estado, o sea, entre lo que es para elegir al presidente de la Xunta y lo que es para elegir al presidente del gobierno, que es muy interesante y perfectamente preguntable, que es que en Galicia, para ser presidente de la Xunta, obligatoriamente tienes que ser diputado del Parlamento Autonómico, porque lo establece el Estatuto, que el presidente será elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Lo elige el Parlamento de entre sus miembros. Por lo tanto, para ser presidente de la Xunta, obligatoriamente tienes que ser diputado autonómico. Y sin embargo, en el Estado no ocurre así. Para ser presidente del gobierno no tienes por qué ser miembro del Congreso. Que lo puede ser, pero no es obligatorio. ¿Vale? Esa es una diferencia sustancial. Y lo dicho, en Galicia, primero, el presidente lo elige el Parlamento de entre sus miembros. Y el procedimiento más o menos es que el presidente del Parlamento hace una consulta con las fuerzas políticas. Bueno, primero son las elecciones, se configura el Parlamento, y una vez que hay un presidente del Parlamento, se reúne con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, tantea ahí un poquito el sentido del voto, para ver quién puede ser el que resultaría más probable que sea elegido. Hace unas funciones parecidas a las que hace el rey en el Estado, ¿vale? Que igual os suenan esas rondas de consultas que hacía el rey. Hubo una época que teníamos elecciones cada 6 meses, la verdad, una época que todos yo creo que nos cansamos de ir a votar, y ahí salía cada 2 por 3 el rey haciendo la ronda de consultas de turno. Vale, pues lo equivalente, pero para Galicia, lo hace el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento hace la ronda de consultas, tantea un poquito el potencial sentido del voto de las diferentes fuerzas políticas, después de hacer esas consultas, propone un candidato, el que a priori tendría más posibilidades de obtener las mayorías requeridas, y ojo con los números que os voy a decir ahora, que son muy preguntables. Se propone el candidato va allí, se sube al escaño, cuenta sus movidas, lo que pretende hacer, lo que dice que pretende hacer, luego hará ya lo que le dé la gana, pero cuenta allí lo que será su supuesto programa electoral, sus planes para los siguientes 4 años, lo cuenta, se hace una primera votación, importante, mayoría absoluta. Si en la primera votación obtienes mayoría absoluta, que es la mitad más 1 del número de miembros del Parlamento, en otros vídeos comentaremos un poco más de esto, bueno, la mitad más 1 del número de miembros del Parlamento, que es mayoría absoluta, si obtiene mayoría absoluta ya se convierte en presidente, se avisa al rey para que haga el nombramiento formal. Si no se obtiene la mayoría absoluta, se hace una segunda votación. Ojo, la segunda votación 24 horas después. También os pregunto qué os podrían hacer. Todo lo que sean numeritos, ya os lo dije yo creo en algún otro vídeo, son cosas súper preguntables. Entonces, primera votación, mayoría absoluta, si consigues la absoluta ya eres presidente, y luego si no consigues la absoluta,
absoluta, segunda votación 24 horas después. ¿Y qué pasa? Que en la segunda votación se reducen los requisitos de mayoría, porque ahí va a bastar con mayoría simple, que serían solamente más votos a favor que en contra. Entonces, para la segunda votación ya entrarían en juego las abstenciones, ¿vale? Basta con tener más síes que no, es más votos a favor que en contra. Y si obtienes mayoría simple, pues lógicamente ya te conviertes en presidente, y si no obtienes tampoco mayoría simple, lo que habría que hacer es tramitar sucesivas propuestas. O sea, volveríamos al principio, volvería el presidente del Parlamento a hacer otra ronda de consultas, proponer otro candidato, y volveríamos a hacer otra vez la misma jugada. ¿Vale? Ese es el procedimiento de elección del presidente de la Junta. Aprovechamos que nos preguntaban aquí en concreto sobre quién lo nombra. El formalismo, ya lo comenté antes, lo hace el rey, el nombramiento del rey, pero aprovechamos para ver también cómo sería el procedimiento de elección, que lo dicho es preguntable e interesante. Y nada, aquí dejamos este vídeo, espero que os haya sido de utilidad.